Saludos mi gente, nos encontramos aquí en Dile Tú al Podcast en compañía de Edwin Miguel Castillo, donde hablaremos de la evaluación del desempeño docente, sobre todo de la etapa 6, planificación y observación de clase. Edwin, saludos. Saludos hermanos, saludos a todos los maestros que con estas ansiedades y estrés que tienen, yo sé que van a disfrutar de este podcast del día de hoy, del tema que vamos a tratar. Esto será un té de tilo para los nervios, para la observación de clase. Así es, para liberar el estrés y para generar mayores niveles de confianza en el Magisterio Nacional. Excelente, ya lo saben, no se lo pierdan, que vamos a hablar de todo para salir bien en la observación de clase. Así es. Edwin, estamos en la etapa 6. Vamos a dividir esta conversación en dos. Número 1, planificación, y número 2, la observación de clase. La planificación, ¿qué tiene que tener para ese día? ¿Cómo hay que hacerla? Si hay que subirla a la plataforma. Todo lo que tenga que decirnos de planificación, orientemos al Magisterio Nacional en ese sentido sobre la planificación y el plan de clase. Bien, como los maestros se están preparando, están organizando sus procesos, su planificación, sus actividades, sus recursos para lo que será ese proceso que vamos a vivir de observación de clase, pero previo a la observación de clase va a ser evaluada lo que es la planificación, que son dos puntuaciones distintas. Una para la observación de clase y otra para la planificación. ¿Cuál es la puntuación que tiene la planificación y cuál es la puntuación que tiene la observación de clase? La observación de clase tiene una puntuación de 35 puntos y la planificación tiene un valor de 15 puntos en este proceso evaluativo. O sea, que la observación de clase y la planificación son el 50% de la evaluación del docente que va al aula. Así es, así es. Por lo tanto, el docente tiene que preocuparse en este proceso de planificación, no estresarse, porque el manual que se ha distribuido, que ha llegado a todos los grupos, a todos los sectores de la comunidad educativa, precisa de forma clara que no se va a evaluar el diseño de la planificación. No es cómo están distribuidos los cuadros, no es cómo están repartidos los elementos, no. Lo que se va a evaluar es la coherencia del contenido de la planificación. O sea, eso es poner muñequito, la planificación, color y eso no va. Para Simplemente nada. la estructura de la planificación, los contenidos, el 1, 2 y 3. ¿Cuál es? El 1, 2 y 3. Inicio, desarrollo y término. Sí, o sea, que esté es. Contenido ahí en esa planificación. Claro que sí, pero hay una confusión que yo sé que el Magisterio Nacional tiene en su cabeza. Por ejemplo, nos están pidiendo una planificación con un máximo de 5 páginas que hay que subir a la plataforma. Entonces el maestro se preguntará, ¿y qué me están pidiendo? ¿Una planificación diaria o una planificación de unidad? Cuando nos vamos a los componentes que nos van a evaluar, prácticamente yo tengo que unir la planificación de unidad, tengo que colgarla, pero con la diaria que voy a desarrollar el día que me van a acompañar. O sea, no solamente la diaria. La diaria debe estar relacionada a la planificación. Y cuando el evaluador vaya y verifique que esa planificación diaria, que es el plan de clase, esté contenido en esa planificación que se colgó. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, si vemos los componentes de la planificación que se van a evaluar, dice que tiene que tener una situación de aprendizaje. La planificación diaria no contiene la planificación, contiene la situación de aprendizaje. Sin embargo, por esos componentes se entienden que usted va a subir la planificación de la unidad más la diaria de ese día. ¿Qué componentes debe tener una planificación de unidad? ¿Cuáles son esos? Primero, tiene que tener todos los datos de usted y del centro educativo, el nombre del centro, favorablemente el membrete del centro educativo, tiene que tener el nombre del docente, el área curricular, el grado, la sección, el ciclo, todos los detalles informativos que dicen que esa planificación es de usted, que es del centro y que es del grado al que usted pertenece. Tiene que tener sus competencias fundamentales y sus competencias específicas. Recordando que en la última actualización del esquema de planificación y de la adecuación curricular, las competencias se distribuyeron en 3 grandes bloques y ahora vienen con sus competencias específicas. Pero hay que tener en cuenta
que esas competencias específicas deben ser depuradas en base al contenido curricular que se va a trabajar. O sea, yo no que puedo voy a vaciar todo. No Simplemente es un hacer la vaciado. selección de lo que yo voy a tratar. Exactamente, porque se va a evaluar la coherencia de la planificación. Si usted vació todo lo que tiene la competencia específica porque tenga el currículo y eso es lo que va, usted va a ver que habrán componentes de Que esa no competencia corresponden. específica que no se van a corresponder. Perfecto. Por tanto, usted puede perder puntos en la parte de la planificación. Entonces dijimos que va las competencias fundamentales más las específicas atinentes al contenido curricular que usted va a trabajar, ¿verdad que sí? Entonces tiene que tener la situación de aprendizaje, tiene que tener su eje transversal, tiene que tener las estrategias y tiene que tener el tiempo del desarrollo de la unidad. Eso es la parte de la unidad. Los contenidos en sus 3 dimensiones, conceptuales, actitudinales y procedimentales. Tiene que tener los indicadores de logro, tiene que tener sus estrategias, reiteramos, y tiene que tener los elementos de actividades de evaluación que usted va a desarrollar y tiene que tener las técnicas e instrumentos que usted va a utilizar, más los recursos. Maestro Edwin, disculpa que le interrumpa, pero en la planificación, yo he escuchado que hay maestros que no le colocan la forma de evaluar ese día, ese plan de clase. ¿Es cierto eso? Bueno, en ambos esquemas de planificación, tanto en la unidad como en la diaria, hay que colocar cómo usted va a evaluar a los estudiantes. Es un eje importante. De hecho, cuando tú te lees el manual que distribuye el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación a la Calidad Educativa, te das cuenta que ellos dicen prácticamente que dentro de la planificación ellos van a evaluar la rúbrica de evaluación o el instrumento de evaluación que está conectado con esa planificación. Cuando tú te lees esa parte, dice, vamos a ver el cómo evaluará el maestro a los estudiantes respecto a esa planificación. Tiene indicadores que van a ser evaluados en la calificación, tanto de observación de clase como de la planificación en sí. Excelente. Ahí mismo ese tenor. ¿Qué elemento generalmente coloca el maestro que no tiene que ver nada con la observación de clase en la planificación? Bueno, aunque hay un término que dice que nada se deja a la imaginación, tenemos que todo lo que vamos a hacer ponerlo en la planificación y no hacer nada que no colocamos en la planificación. Por ejemplo, los ejes transversales al maestro se le dificultan un poco seleccionarlo, porque a veces como la adecuación curricular la hace el ministerio, tal vez quienes elaboran no toman en cuenta de manera precisa los componentes en sí que se trabajan y ponen unos ejes transversales como aéreos. El maestro lo pone por ponerlo ahí. Más cuando tú te vas a la observación de clases, tú no ves qué del eje transversal que se colocó se desarrolla durante la clase. Entonces es importante. O sea, todo lo que yo coloque coherencia. es que lo tengo que desarrollar en el aula. Exactamente. Para el plan de clase diario, ¿verdad? Claro. O sea, sí. si yo puse que voy a usar proyector, debo utilizar un proyector ese día. Así o sea, es. no es poner recursos por poner. No, todo lo que está ahí. De hecho, en el mismo manual, siempre me voy a referir al manual, porque no me voy a basar en opiniones personales, sino en lo que se va a evaluar. Y lo que ellos mismos, lo que el mismo IDEICE y lo que el mismo MINER han dicho que van a evaluar, son los elementos que nos podemos esperar que van a estar en el instrumento con el que los docentes van a ser acompañados y con el que se va a verificar su planificación. Entonces, es de rigor que el maestro revise su planificación y que no coloque recursos, primero que le compliquen la vida. Porque vamos a querer demostrar en 45 minutos todo, o tendremos que demostrarlo, porque al final la rúbrica va a querer requerir de nosotros en 45 minutos todo lo que debe hacerse en una clase. Entonces, por default, nosotros tenemos que saber que en los recursos no podemos poner ningún tipo de elemento que no vayamos a utilizar o componentes que no representen un recurso. Por ejemplo, poner lápiz en la planificación, aunque lo ponemos, pero el lápiz no es un recurso. Es un material que utilizamos Una durante la herramienta clase. que utiliza el alumno en la clase. Exactamente, no es lo mismo que tú colocar un cartel, que tú colocar el libro de texto, que tú colocar el video que tú vas a proyectar. Entonces hay que hacer también una selección de recursos de manera adecuada y prudente en base a lo que realmente se nos está pidiendo. Eso en cuanto a la planificación para no dejar la planificación diaria, que tal vez es la que va a tener más peso ahora. Pero la de unidad tiene que estar porque se va a ver la coherencia entre una y la otra. O sea, hay una interrogante que tienen algunos maestros que me han llamado o me han escrito y me han preguntado sobre, por ejemplo, en la parte de técnico profesional, Sí. que tienen lengua española o sociales, tienen 2 horas seguidas de 50 minutos. Y ellos dicen, pero yo tengo ese día, son 2 horas seguidas de 50 minutos.
O sea, cómo yo planifico entonces esa observación de clase en 50 minutos cuando tengo un periodo de 2. ¿Cómo se hace eso? O sea, la pregunta es, hay un poco de nervio para saber cómo yo hago que esos 50 minutos de ese día de mi plan de clase, de 2 periodos, lo lleve a 1. Bien, lo primero es que usted tiene que concentrarse en que, por ejemplo, lo de secundaria, que se le va a evaluar 50 minutos, y a lo de primaria, que son 45 minutos, que usted tiene que olvidarse del bloque completo. Usted tiene que situarse en hacer una clase con todos los momentos solo circunscritos a los primeros 50 minutos en el caso de secundaria. Ya cuando termine la clase usted podrá darle continuidad. Continúe con su proceso, claro que Pero sí. es básicamente 45 minutos para nivel primario inicial y 50 minutos para nivel secundario, segundo ciclo y primer ciclo. Es claro cierto, ¿verdad? Sí. Eso es correcto. Entonces, maestro, ya ustedes saben, cuadrarse con sus 45 minutos y cuadrarse con sus 50 minutos. Olvídese el resto, 50 y 45. Continúa, Elvin. Claro que sí. Bueno, con relación a la planificación diaria, que vamos a hacer un poco preciso, pero ustedes van a poder ver en pantalla un ejemplo del esquema que nosotros les estamos proponiendo que ustedes lo utilicen para poder responder de forma eficaz a todos los indicadores que se le van a colocar. Primero, viene la planificación diaria, que conlleva el tema que usted va a impartir, la competencia específica del día, el indicador de logro del día. Se sugiere que el indicador de logro del día sea lo más simplificado posible, un indicador lograble. Porque algunas planificaciones diarias que he podido revisar, que me han compartido, verifican, lograble quiere decir que yo lo pueda medir ahí mismo. Ahí mismo, en ese día. O sea, no te ponga un indicador complejo que al final el evaluador diga no se cumplió la misión de la clase o se cumplió mínimamente. Entonces, lo primero, reducir al mínimo ese indicador de logro. Por ejemplo, clasificar los recursos naturales en renovables y no renovables. Es un indicador de logro preciso, directo y lograble. Viene la intención pedagógica. La intención pedagógica está interconectada. Pero espérese, maestro, ¿cómo yo demuestro como docente? Sí. La pregunta que usted acaba de hacer, que es lo que tú quieres que aprenda el muchacho ese día. ¿Cómo yo puedo demostrar al evaluador que ellos saben que aprendieron eso? Sí, bueno, tanto en el desarrollo de la clase y en el cierre de la clase, porque en el cierre es donde vamos a evidenciar que se cumplió el indicador de logro y la intención pedagógica. Con las preguntas que orienten, las preguntas metacognitivas que orienten el cierre, vamos a saber si en la clase tuvo el impacto esperado, o sea, el que dijimos en el inicio. Hay que aplicar la metacognición. Claro que sí, en el cierre de la clase. Para demostrarle al evaluador de que sí se cumplió con lo esperado. Claro que sí. En ese cierre, naturalmente, está la parte de metacognitiva, que es el conocimiento del conocimiento. Es donde se le pregunta a la estudiante, aunque estamos como un poquito cerrados con el tema de qué hicimos, cómo lo hicimos y qué aprendimos. Estamos montados en esas 3 preguntas y de ahí no queremos salir. Hay otras maneras de poder pues evaluar esa parte, como preguntándole del mismo contenido en cuestión. Si en el inicio tú dijiste clasificar los recursos naturales en renovables y no renovables, al final tú puedes hacer una actividad práctica corta, no más de 5 minutos, recordando que la distribución del tiempo que proponemos, aunque hay otras propuestas por ahí, es 5 de inicio, 5 de cierre, 35 de desarrollo, para poder ser equilibrado, aunque algunos dicen, no, 10 minutos de inicio. Entiendo que es mucho, es demasiado, 5 minutos de inicio, aunque en el inicio va a haber que hacer muchas cosas, pero en esa parte de cierre, usted puede hacer una actividad donde ellos demuestren, se clasifiquen recursos naturales renovables y no renovables. Puede tener varias fichas y decirle a los estudiantes, vamos a escoger a varios para que vengan aquí y me coloquen en esta fichita, en este papelógrafo con fichita de colores, recursos naturales y lo pongan en el lugar que corresponde. En dos y pegándolo ahí donde mismo. Corresponda. Ahí mismo. Mientras le voy preguntando, preguntas metacognitivas es lo que ellos van haciendo el proceso. Ahí yo estoy innovando en esa parte. ¿Cómo te diste cuenta que el agua es un recurso renovable? Es una pregunta metacognitiva. Me di cuenta porque un recurso renovable es un recurso que no se agota. El estudiante está respondiendo, pero tú estás innovando en cómo lo estás haciendo. O sea, que encasillarnos en solamente preguntar al final qué hicimos, cómo lo hicimos y qué aprendimos, es como repetir más de lo mismo. Hay que innovar en esa parte. O sea, no solamente utilizar lo que es la lluvia de ideas y eso, sino usar otros recursos que se vea que hay más elementos de demostrar que el muchacho sí aprendió. Claro que sí, claro que sí. Entonces, de ese primer momento que decíamos de la planificación diaria,
del indicador de logro, de la intención pedagógica que tiene que colocarse, del instrumento de evaluación que tú vas a usar en ese día, que de hecho usted tiene que tener hecho un instrumento de evaluación para demostrar ese día con qué usted va a evaluar. Tiene que tenerlo elaborado, una pequeña lista de